A continuación, un Gentleman Programming. No, eso a mí mucho no me gustaba, no les estoy ahí mintiendo, no me gustaba para nada, porque creaba como si fuera como una dependencia, ¿no? Es una librería, se basa sobre el concepto justamente de SWR, Stale While Revalidate. Lo maté, ya lo sé, no pasa nada, lo vamos a explicar. La Streaming Architecture es una arquitectura que a mí me apasiona, lo uso muchísimo en mi aplicación, que es que vamos a tener sectorizada la información. Empezamos con la clase Data Fetching. ¿Cómo que hay caché? Bien, de vuelta, traté de pensar muy bien cómo hacer la clase de hoy, muy bien, y me di cuenta que era mucho contenido, ¿sí? Era mucho contenido, solamente con código no lo íbamos a poder solucionar. Iban a empezar a ver que yo empezaba a hacer cosas y se iban a quedar con la cabeza así para todos lados. ¿Y por qué hace este y el otro? Y no teníamos representación visual bien del tema, ¿ok? Entonces, no pasa nada, lo arreglamos, claro que sí. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bueno, con diapositivas, charlando más o menos de los conceptos, de vuelta con ustedes acá. Y empezamos. Data fetching, ¿cómo que hay caché? Primero de todo vamos a ver el índice, como siempre, espero que les guste. Es muy largo, como verán. Tenemos fundamentos, ¿sí? Vamos a ver un cachitito de Get Server Side Props que venía con Next.js 12, Get Static Props, lo mismo, y Get Initial Props, lo mismo. Vamos a estar viendo un cachitín también de SWR, tengo videos de SWR en el canal, por favor, los invito a verlos. Después vamos a empezar a hablar sobre Fetch, que es justamente lo que venimos el día de hoy, ¿verdad? Después vemos también lo que es Data Fetching en paralelo versus secuencial. Ojo con esto que es muy interesante. ¿Qué significa el deduping de request? ¿Qué significa también una request estática versus una request dinámica? Ahí viene el caching, ¿qué es esto? Revalidaciones, y streaming y suspense. Un poquitito de todo. Entonces vamos a empezar por la parte de fundamentos, ¿ok? Bueno, de vuelta. Quería encarar esto primero haciendo una comparativa entre Next.js 12 y Next.js 13. Como bien sabrán, empezamos con el tema de Next.js 13, el curso es orientado a Next.js 13, y yo lo que quería hacer el día de hoy es comentarles las novedades, comentarles que hay prácticamente un mundo nuevo, bien, con Next.js 13, y no les estoy cargando. Entonces vamos a ver por qué les digo esto. Primero de todo, en Next.js 12, nosotros para poder hacer lo que era prefetching, ¿sí? Que es prácticamente hacer peticiones y que el response, perdón, que el render se realice del lado del servidor, se tenía que utilizar este método, Get Server Side Props. Y como verán aquí, bien, esto era un clásico metodito, que lo único que hacía era acá, le pasabas una URL, a esa URL se le hacía un fetch y lo mandaba como prop, bien, como una propiedad. ¿Dónde iba a parar la propiedad? A nuestro componente, ¿sí? Que es lo que vemos ahí arriba de todo. Bueno, eso a mí mucho no me gustaba, no les estoy ahí mintiendo, no me gustaba para nada, porque creaba como si fuera como una dependencia, ¿no? Porque ahora sí o sí, este componente page tiene que recibir esa data, y mucho a mí no me gustaba. Después tenemos aquí lo que es el Get Server Side Props, ¿ok? Acá lo vamos a ver muy bien, ya con un ejemplito, le vamos a dar play. Y quiero que vean la funcionalidad. Yo agarro, voy a una URL, le doy Enter y miren la consola. No se ve nada, ¿verdad? Voy al Go Home. Tuki. No se ve nada. ¿Por qué? Porque la página y la navegación y tal, ¿sí? Cada una de estas páginas está siendo renderizada en el servidor. Por lo cual, todo lo que sería, por ejemplo, el mounting, ¿sí? El ciclo de vida de montado de mi componente, no existe. Porque ocurre en el lado del servidor. Por eso les decía que tengan cuidado cuando quieran utilizar algún tipo de hook que tenga que ver con este ciclo de vida, como por ejemplo useEffect, el clásico que siempre utilizamos, ¿sí? No lo usen con prefetching, porque no les va a funcionar. Luego también tenemos el Get Initial Props, que es exactamente lo mismo, pero tiene una vueltita de rosca, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. De vuelta, vamos a ver que aquí el sujeto viene, le da el example, le da el enter, tuki, empieza a cargar todo. Y acá, hasta ahora es lo mismo, ¿no? Renderizó la página sin ningún tipo de cosa, network no hay nada, pero miren lo que va a pasar ahora, que es bastante muy interesante. Va a ir al Go Home, va a cargar el Go Home y va a volver. Y cuando vuelva, acá viene la parte interesting,
Ahora ha montado el componente, ha hecho un console log, ¿sí? Ahí lo vemos, y también ha hecho una llamada al network. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo que get server side props. Lo mismo, va a renderizar la page y tal, de manera inicial. Luego, ya en su comportamiento, una vez que navegue y tal, va a ser con client-side rendering. ¿Se entiende? Por eso es que podemos montarlo. Igualmente, se recomienda más utilizar Get Server-Side Props por todos los beneficios que nos da el Server-Side Rendering. Esto lo vimos en las anteriores clases. Luego tenemos el clásico, Get Static Props. Acá tenemos un ejemplito de la anterior clase. Bien. ¿Qué va a hacer? Nada. Vengo acá, renderizo, ya está. Bien, agarra, vemos que hay peticiones, vamos a ver esto también, si tuviéramos un console log lo vamos a ver. En resumen, es el clásico de toda la vida cuando hacemos cualquier aplicación. Bien. Siguiente. Otra cosa que yo quería hablar es sobre SWR. Y acá viene la parte interesante y por qué lo estoy metiendo dentro de Next.js 12. Bueno, en verdad lo tendría que haber metido también como React. ¿Por qué? Porque SWR, como bien sabrán, es una librería increíble que yo utilizo muchísimo. Lo utilizo también en la aplicación mía, ¿sí? De mi trabajo, de manera profesional. Es una librería que se basa sobre el concepto justamente de SWR, Stale While Revalidate. Lo maté, ya lo sé, no pasa nada, lo vamos a explicar. Que es prácticamente una estrategia, ¿bien? Una estrategia para cachear información. Muy interesante, ¿sí? Que está hace muchísimo tiempo, no es nada nuevo, pero ha vuelto, está en popularidad, ¿bien? Y la verdad que tiene porqué, tiene un porqué. La idea es que vamos a hacer una petición al backend. El backend obviamente no va a retornar data. Esa data la vamos a guardar en el caché y luego, mediante la navegación natural del usuario, como por ejemplo, estoy en una aplicación, bien, como pueden estar ahora, por ejemplo, están viendo el stream, ¿sí? Se van y vuelven al stream. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a tratar de volver a actualizarnos, ¿no? Y ver si hay algo nuevo. Esto es exactamente lo mismo, eso es algo natural. Mientras el usuario no esté en la pantalla, no voy a tratar de conseguir nueva información. Pero una vez que el usuario vuelva, ahí sí. Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, que se me vaya el internet. Clásico. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vuelva al internet, yo voy a querer que me devuelva otra vez información para ver si hay algo nuevo, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que siempre y cuando la data que devuelva el backend sea exactamente igual a la que está en el caché, no hay render. No hay pérdida de performance alguna. Eso es lo interesante de esto, ¿sí? Eso es lo interesante. El usuario no va a ver nada que pestañee, no va a ver nada. No se renderiza nada. Queda todo tal cual está. La información cachada es lo que nosotros llamamos stale, por eso es stale, while revalidate. La revalidación es esto que estuvimos hablando de volver a hacer una petición, agarrar el resultado de la misma y compararla con el caché. En caso de que sean iguales, no pasa nada, y en caso de que sean distintos, ¿qué va a pasar? Otro render. ¿Bien? Esa es la idea. Y es parecido a librerías como, por ejemplo, React Query. Bien, es parecido. Será muy buena alternativa. Bien, ahora vamos a empezar con el temita lindo, con Next.js 13, que pasa con el fetch en el servidor. Ahora, antes de todo, y se los voy a decir ya mismo, es ojo con la documentación que lean. Si ustedes van a leer la documentación propia que viene en Next.js, cuando entran a la página, arriba en la barra dice Docs y entran ahí, esa información es para Next.js 12. Get Server-Side Props, etc. no son para Next.js 13 con la carpeta app. ¿Bien? No funcionan. Si usan Pages, sí tienen que utilizar Get Server-Side Props. Si usan la carpeta app, como va a ser en el transcurso de este curso, ahí sí o sí tienen que utilizar lo nuevo. ¿Se entiende? Así nomás. Bien. Ahora, van a ver por qué explico lo de SWR y explico todas estas cositas, ¿sí? No pasa nada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer fetching en el servidor? Porque acá está el tema, ¿no? Volvemos al tema. ¿Por qué no hacemos directamente como siempre y trabajamos en el cliente? Bueno, aparte de todo lo que ya vimos en el SEO, bien, que mejora el tema de los crawlers que entran, ya saben qué hay en la pantalla,
bien, saben cuáles son las diferentes rutas que tiene la aplicación porque van navegando a través de la misma por los hiperlinks y demás, y con eso nos dan un mejor posicionamiento a la hora de los buscadores. Bueno, hay otra cosita más, y son estas que están acá. Primero de todo, la data. Bien, ¿quién es el primero que se comunica con la data? El backend. Entonces, el acceso a la data es de manera directa, ¿ok? De manera directa. Nosotros lo que hacemos es pedir al backend que nos popule una page. Después esa page, de vuelta, viene al cliente y de ahí se le mete JavaScript, que es el proceso de hidratación, y se hace interactiva, ¿verdad? Pero, igualmente, toda esta data que se está haciendo en el backend, que se hace, justamente la page entera se hace en el backend, es casi instantánea porque ellos mismos acceden a la base de datos, bam, pum, lo meten y lo devuelven. Esa es la idea. Después, es más segura. Esto es algo que cuando justamente venía preparando el curso, digo, lo sabía, pero no se me había ocurrido decirlo. ¿Por qué es más segura mi aplicación? ¿Qué vimos hace un ratito? Cuando se hacía el fetch, ¿no? de la página, no veíamos nada en el network. Eso es un dato muy curioso, pero también muy seguro. ¿Por qué? Porque no existe el token, ¿no? No podés ver la petición y entrar a ver su cabecera, qué mandaste como token, nada. Por lo cual, interceptarlo es muy complicado. Es muy complicado. Es mucho más seguro. Después también tenemos esto de consigue y renderiza la data en el mismo environment. De vuelta, venimos hablando con el tema del acceso directo que tiene el backend sobre la información, es exactamente lo mismo. Está todo realizado del lado del servidor, bien tranquilito y seguro. Después, esto también está interesante, múltiple fetch en el mismo ciclo en vez de varios, bien, varios del lado del cliente. De vuelta, si hay múltiples peticiones que se van a realizar, esas múltiples peticiones se realizan todas del lado del backend, ¿sí? Todo se hace en el mismo lugar, en el servidor, que es diferente a que en el front hagamos múltiples peticiones, que hay veces que tiene que suceder, no hay otra, como puede ser, tenemos un componente, ese componente va a renderizar algo, pero para poder renderizar ese algo necesita información de varios endpoints a la vez. ¿No les ha pasado alguna vez? Qué fea situación, ¿no? No siempre es un simple get y ya está. Hay veces que es un get y con la información de ese get hacemos otro get, etc. Ahora todo esto está en el mismo ciclo en el servidor, porque lo hace todo el servidor de una. Mientras que en el otro lado tendríamos que hacer múltiples peticiones y el backend irlas devolviendo una por una. ¿Ok? Después tenemos también el reduce cascadas entre el cliente y servidor. No pasa nada, lo vamos a ver bien en detalle. Bien, hay una de las positas que habla justamente de eso, así que no se preocupen. Pero prácticamente, para darles un simple preview, si ustedes van a la Pasteña Network y entran en una aplicación que es en Client Side Render, ¿qué pasa? Van a ver que es en formato cascada el network, ¿no? Es como que se hacen peticiones y se van como encolando. Bueno, eso va a cambiar. Y después, obviamente, el tema de las peticiones son más cercanas a la fuente de la data. Esto es una locura, ¿sí? También algo casi impensable al principio. Ustedes piensen que el servidor está en una cierta localidad. Entonces, si nosotros... A ver, la hago muy fácil. Todos acá los que jueguen videojuegos, juegos PvP, como por ejemplo League of Legends, Counter-Strike o lo que sea, ustedes no utilizan, si están en España, por ejemplo, el servidor de Estados Unidos. Si están en Latinoamérica, utilizan el servidor de LAS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Entonces, la velocidad, bien, mejor dicho, la tardanza que tenemos entre la información que se envía y que se recibe es mucho más corta que, por ejemplo, de Latinoamérica a Estados Unidos. Exactamente por eso, sino que tenemos retraso, bien, la clásica disparé y la bala llegó 1 hora después, ¿no? Pero si lo maté, la clásica. Bien, entonces, esto pasa exactamente lo mismo. Depende la región en la que estemos, vamos a estar más cercano a la información. Entonces, sigamos. ¿Qué quiere decir esto de paralelo versus secuencial? ¿No? Es medio extraño. ¿Cómo es esto de que hacemos requests en paralelo? Bueno, ahí viene lo que hablaba recién. De la manera izquierda, ¿sí? El sequential es lo que normalmente conocemos, que es, bueno, tengo el root de mi aplicación, ¿sí? Tuki. Y después tenemos subpáginas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiero que piensen algo. Si nosotros estamos parados en la settings page, bien, vamos a la URL de la settings page, en una aplicación que se hace con client side render,
es algo que es single thread. ¿Qué quiere decir single thread? El cliente JavaScript es de un único hilo, ¿bien? Carga las cosas de manera secuencial. Por más que nosotros veamos como que hace las cosas rapidísimo de manera paralelo, hace todo de manera secuencial. Es más, JavaScript en sí es un lenguaje que se hace por turnos, ¿sí? Y por tema de prioridades. ¿Qué quiere decir que se hace por turnos? La máquina va leyendo código y en cada línea de código va a crear un turno. Por ejemplo, const nombre igual Alan. Hasta que no termine de agarrar y crear, vamos a hacer como siempre lo explico, ¿sí? La referencia a memoria llamada name va a tener en ese espacio de memoria un valor que es Alan. Bien, todo eso que está ahí, hasta que eso no termine, no va a salir de ese turno, no puede ser interrumpido. Después viene el tema de la asincronía. Yo sí, bueno, cuando algo es asíncrono, también es en paralelo. No, no es en paralelo para nada. Lo que va a pasar es que, de vuelta, ve que hay algo asíncrono, espera y dice, esto hay que esperarlo. Entonces vamos a hacer una cosa, lo dejamos pasar y luego cuando termine le voy a dar otro turno y lo termino de ejecutar. Mientras tanto, sigo con el resto. Por eso es que nosotros podemos seguir haciendo cosas mientras esperamos que se complete, por ejemplo, una llamada a un endpoint. Y es por eso también que vemos esto en forma secuencial, como lo tenemos allá. Cargamos primero el root, después cargamos el dashboard y después cargamos el settings page. Bien, a medida que vamos cargando cada uno de ellos, vamos haciendo las peticiones. Piénsalo así como la partecita violeta. La partecita azul es cargo la página y la partecita violeta es termino de tener respuesta. Bien, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en paralelo? Bueno, esto es una cosa interesantísimas con Next.js. Esto es automático, ¿sí? Lo interesante es que no le interesa nada, ¿bien? Y hace todas las peticiones exactamente al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. Y las cosas se van a ir completando a su propia bola, como decimos. ¿Ok? Esa es la idea principal de esto. Y esto es mucho más eficiente. Muchísimo. Ahora, fetch automático y dedumping the request. Esto también es muy interesting. Super interesting. Acá tenemos una clásica aplicación. Van a ver que tenemos de vuelta el root. Tenemos el layout, un page, un head, que son hermanos, y después adentro de la page tiene otra vez otros dos componentes manos, que es el componente A y el componente B. Cada una de estas cositas que dice A, B, B, C, T, bueno, son llamadas a la API, ¿ok? Son llamaditas a endpoints. Lo interesante de todo esto es que root layout, ¿no? Está haciendo una llamada al endpoint A. Y también está haciendo una llamada al endpoint B. Cuando vas al layout, hace una llamada al B y hace una llamada al C. Y cuando vas al page, hace una llamada a A, a B, a C y así sucesivamente. Como verán, a medida que se van cargando, se van encolando, ¿sí? Como vemos acá, todas las requests. ¿Y cuál es el tema interesante de esto? Bueno, lo que está acá. Bien, esto lo que hace es el deduping. Es prácticamente ver cuáles de ellas ya estaban encoladas y va a ser las únicas. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente manera. La request A entra por el tema del root layout, se hace la petición, ven que hay otro request A y lo que hace es utilizar la respuesta de la primera como respuesta para la segunda, ¿sí? Utiliza un caché, se encola, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Es prácticamente eso. Si ya hay una request, va a utilizar esa request. ¿Y qué van a obtener las otras? El caché del resultado de la primera. Eso es interesantísimo. Ahora, otra cosa interesante es que esto que ven acá solamente funciona bien en el caso de que todavía no se estén renderizando las páginas. ¿Qué quiere decir eso? De vuelta, esto pasa en el servidor, ¿no? Entonces, nosotros pedimos renderizar, por ejemplo, la page que tiene dos componentes. De vuelta, tiene que hacer todo este caminito, tiene que agarrar y renderizar esto que ven acá. Entonces, el servidor por detrás hace todo esto que ustedes ven, ¿ok? Ahora, si esto fuera en el cliente, también hay caché. Ojo con esto, también hay caché. El tema es el tiempo de vida que tiene ese caché. En el primero es hasta que ya termine de renderizar, ¿sí? Una vez que se renderizaron los componentes, el caché explota. Ya está. Ahora, en tiempos de hacer esto en el cliente, bien, en el browser,
la cosa cambia. Porque una vez que ya está renderizado, lo vemos en pantalla y tal, este caché va a durar hasta que termine la sesión. ¿Cuándo termina una sesión? Toda gente que haya trabajado, por ejemplo, con Redux, sabe que si hace un control R, desaparece todo. Es lo mismo. ¿Sí? Si se cierra la tab, si recargamos o lo que sea, el caché muere. ¿Se entendió? Siguiente. Viene el tema ahora del fetch dinámico versus el fetch estático. ¿Qué es esto? Muy buena pregunta. Lo vamos a estar viendo. Normalmente, sí, y de manera por default, Next.js trabaja las cosas de manera estática, como la ven aquí. ¿Con qué? Con un caché, lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Hace un ratito. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tratar de que toda la información que se esté utilizando en la aplicación en el momento trate de ser lo más cacheada posible. De vuelta, si nosotros agarramos y vemos que pedimos una página, esa página tiene diferentes requests, como vimos hace un ratito. Esas requests van a completarse y se van a guardar, se van a cachear. Un poquito parecido a lo que hablamos de SWR, ¿no? Ojito ahí. Ahora van viendo por qué expliqué lo de SWR. Ahora, cuando hablamos de tema dinámico, ¿qué es el otro? Es client-side rendering, prácticamente. Bien, la data se pide en el momento. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, data estática. Un blog. Clásico. Otro, una landing page. Es toda aquella data la cual no cambia mucho. ¿Sí? La cual no cambia mucho. Entonces podemos reutilizarla del caché. Porque generalmente va a ser exactamente la misma. Ahora, ¿qué data va a ser dinámica? Cuando la base de datos cambie mucho. Puede ser que ante cada request la data que nos llegue sea diferente. Por lo cual, algo como esto no sirve de nada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener acá utilizando esto? Bueno, 1. Reduce la carga de la base de datos, obviamente, porque la cantidad de peticiones que vamos a hacer es muchísimo menor, ya que se hacen una vez y luego se utiliza la data cacheada. Espectacular, ¿no? Y después es que la data automáticamente se cachea. Nosotros no tenemos que hacer casi nada. Esto es la magia que tiene esto, ¿sí? Y es por eso que yo digo que Next.js 13, y para contestar una de las preguntitas, porque de vuelta yo estoy leyendo todo, es que Next.js en sí, Next.js siempre está listo para producción. Y Next.js 13 también está listo para producción. Ellos lo que están haciendo es brindando soporte, bien, para lo que es Pages, todavía. ¿Para qué? Para que empiecen a migrarlo a la carpeta app. ¿Sí? Por eso también se deja hacer las dos cosas a la vez. Está todavía como algo experimental, pero funciona a mi parecer perfectamente. ¿Sí? Por ahí uno que otro bug tendrá, pero no notorio, realmente les digo, no notorio. Y la verdad, funciona muy bien. Next.js 13, a mí lo que me parece increíblemente bueno es que ya se está haciendo como una plataforma, está dejando de ser un framework. Y es por eso que expliqué el tema de SWR. SWR es una librería que se utiliza normalmente, y únicamente, para client-side render. ¿Por qué? Porque utiliza hooks. Es más, en su interior utiliza un hook que se llama useRef, que necesita saber cuándo se monta el componente. Como no lo sabe, no se puede utilizar y por tanto no se puede utilizar SWR. Entonces, ¿qué es lo bueno que dijeron la gente de Vercel? Dijeron, ¿sabes qué? Desde ahora es parte de Next.js. ¿Sí? Es parte de Next.js. Entonces, ahora Next.js 13 ya es una plataforma. Tiene de todo. Realmente tiene de todo. Es hermoso. Me encanta. Me encanta. Bien. Ahora, vamos a ver cómo funciona la data cacheada. Porque, ojo, la data puede ser cacheada en diferentes servidores y de diferentes maneras. No se la esperaban esa. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener diferente data cacheada dependiendo de la locación de la persona. Por ejemplo, tenemos el servidor, pero después el CDN está en Nueva York, está en Londres, está en Tokio, y este grupito de gente que está acá y ese grupito de gente que está ahí y a la otra va a tener diferente data. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trabajan sobre data distinta por ahí. Es fantástico. Ahora, vamos con el tema de la revalidación. El tema de la revalidación es una de las cosas más interesantes que a mí me gusta muchísimo, realmente muchísimo. Y en Next.js 13 es un poquito diferente, pero muy fácil, muy fácil. Prácticamente hay dos tipos, ¿sí? Tenemos lo que es background y tenemos lo que es on demand. Vamos a ver ejemplos de cada una. Por el nombre,
medio que ya se dan una idea, ¿no? Background por atrás, on demand cuando lo necesito. Y es justamente eso. Con esto simplecito, background es que le damos un intervalo de tiempo y cada tanto tiempo va a agarrar y va a hacer el fetch de la información. Acuérdense de la clase que vimos de metodologías de render que se pueden hacer, que es SSR, SSG, ISSG, etc. El default es Static Site Rendering, ¿sí? Static Site Generation, perdón. Static Site Generation. Y si tenemos una base de datos cambiante, le podemos poner que se revalide cada 60 segundos, por ejemplo. Bien, esto quiere decir que cada un minuto va a agarrar y va a revalidar la información. Nuevamente, va a comprobar que la data sea diferente a lo que tenemos en caché. En caso de que sea diferente, se va a renderizar nuevamente la pantalla y si no, no pasa nada. Esa es la idea. Automáticamente, por detrás, vamos a ir haciendo peticiones para ver si hay algo nuevo. Después la otra que tenemos es la on demand, que es un poquitito más diferente, ¿no? Ahí, mira. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a estar haciendo, y miren qué fácil que es eso, nosotros vamos a tener nuestro site, ¿sí? Justamente nuestra aplicación, y vamos a tener una API que está hecha para revalidar. Nosotros lo que vamos a decir es, hey, revalida la data cuando nosotros queremos. Eso puede ser porque identificamos que la data ya ha cambiado por alguna razón, ¿sí? O lo que sea. Puede ser también que tengamos un socket abierto. Es normal, ¿sí? Tenemos un socket para escuchar cositas que vienen del backend y por ahí el backend nos avisa, front, ya está actualizada la data, dale duro. Y ahí decimos, che, endpoints, revalídense. ¿Bien? Entonces, automáticamente va a revalidar todo lo que se ve. Y si está diferente, se re-renderiza y si no, queda igual. No se hace un render, no se pierde performance. Lo que sí les recomiendo es esto que está acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos los archivos environment, acuérdense que cada archivo environment representa justamente un ambiente diferente para nuestra aplicación. Podemos tener el clásico local, el de desarrollo, .dev, el de producción, .prod. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente para cada environment vamos a tener una API diferente. ¿Por qué es esto? Porque nosotros, si estamos haciendo pruebas, el backend está, por ejemplo, deployando código, ¿no? Que justamente es para probar, por ejemplo, con el front y cositas así. Imagínense que si nosotros tuviéramos la misma base de datos y aparte de eso, tuviéramos los mismos endpoints que en producción, estaremos rompiendo producción todo el tiempo. Producción tiene que ser súper estable y seguro, tiene que tener sus cositas. Entonces también tenemos que poder revalidar las cosas según el environment, según lo que nosotros queramos. Si estoy en dev, no voy a tirar un revalidate a producción. ¿Ok? Y ahora estamos en el último tema y con esto vamos a terminar, que es un tema también súper interesante, porque es, aunque no lo crean, una arquitectura. ¿Ok? Como bien sabrán, en React 18 se introduce el concepto de suspense. Ya estaba, pero se ha hecho diferente. ¿Cuál es la idea de suspense? Suspense lo que va a hacer es justamente decir, bueno, mientras se renderice lo mío, que lo vimos en la anterior clase, mientras se renderice lo mío, vas a agarrar y mostrar, por ejemplo, lo que se llama un fallback. ¿Qué es un fallback? Es, por ejemplo, lo que ven acá, un skeleton, ¿sí? Que también lo vimos en la clase pasada. El skeleton es una formita como hace Netflix, por ejemplo, cuando entras a Netflix y empieza a cargar, ¿no? Los títulos. ¿Qué ven ustedes? Ven unos cuadraditos con unas líneas que se van como moviendo y cosas así. Eso es para avisar al usuario que en ese lugar va a haber información. Eso es un fallback. Mientras esté cargando y obteniendo la información, muestra esto de prueba para demostrar que hay algo que se está en cualquier momento llegando y mostrando en pantalla, ¿sí? Entonces, eso es suspense. ¿Y qué es streaming? La streaming architecture es una arquitectura que a mí me apasiona, no les estoy mintiendo, me apasiona y lo uso muchísimo en mi aplicación, que es que vamos a tener sectorizada la información, como lo verán acá, ¿sí? ¿Qué es lo que está cargando según esto? Lo que está cargando es solamente esta sección, que tiene estas imágenes y estos textos, ¿sí? Cada uno será, por ejemplo, un listado de cosas, cada uno de estos ítems se va a ir renderizando a medida que van llegando, y solamente esto se está cargando.
Como verán, el navbar, que puede ser que tenga, por ejemplo, allá una fotito de perfil. Acá tenemos la barra de navegación, si allá arriba. Y a la izquierda de todo tenemos, por ejemplo, detalles del perfil o lo que sea, un side menu. Eso puede ser que también se esté cargando por su parte, ¿sí? Esto es lo que se llama tipo streaming. Cada sección va a cargar la información a manera que lo necesita y más o menos va a terminar cuando se necesite, ¿sí? En resumen, el navbar puede cargar muchísimo antes y terminar y ser accionable antes que toda esta sección, ¿sí? ¿Cuál es lo bueno de esto? Que si lo hacen bien y aplican, por ejemplo, mi clase de Error Boundaries o también lo que vimos en la clase pasada con el tema del error.tsx de la carpetita app, van a poder manejar también que cada una de estas secciones, si hay un fallo en su interior por cualquier cosa, no rompa la aplicación. Solamente se va a romper ese pedacito, pero el resto de la aplicación está totalmente accionable. Por ejemplo, en mi empresa, ¿sí? Nosotros tenemos de vuelta cada sección con un contenido diferente. De vuelta, cada sección pide su propia información. A mí me gusta que cada componente tenga sus propias responsabilidades, se ocupe de su propia información, etc. Entonces, uso skeletons. Si una sección termina antes que otra, que se muestre. Muestre la data. ¿Sí? Ya está. La otra ya llegará y ya se completará y ya habrá más cositas en pantalla. Pero mientras tanto, que lo haga a su tiempo. Si una de estas secciones se rompe, como por ejemplo puede llegar a pasar, se cae el servidor. ¿Para qué? Para ese endpoint. Bien, puede llegar a pasar. La lambda, ¿sí? Se rompe, lo que sea. Ha habido un mal commit, no pasa nada. Solamente esa sección va a morir. Solo esa sección va a morir. El resto de la aplicación, con el resto de las APIs que sí funcionan, van a ser accionables y va a seguir teniendo utilidad la aplicación para el usuario. Bien, y con esto, gente, hemos llegado al fin de la clase. Espero realmente que les haya gustado.